Bienvenidos al canal Abre los Ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. Hoy, después de haber terminado con el profeta Moisés, empezamos el tema de Jesucristo. Jesucristo en sus dos versiones. Vamos a ver primero el Cristo de la fe, el Cristo de los Evangelios, el de las doctrinas de las diferentes iglesias cristianas, el Cristo adorado, y el Jesús de la historia, el Jesús que vivió en Palestina en la época del prefecto Pilatos en los años 30 de nuestra era. Y entonces algunos de ustedes podrán decir, hombre, pero si son lo mismo, el Jesús de los Evangelios, en lo que usted llama el Cristo de la fe, es el mismo Jesús de la historia. No, no son lo mismo. Bastantes años de investigación histórica, teológica, han llevado a la conclusión a la mayoría de los teólogos independientes y de los historiadores de que una cosa es el Cristo de la fe y otra cosa es el Jesús de la historia. Para tratar de convencerles de ello, voy a citar rápidamente algunas frases de teólogos importantes en la época actual. Empezamos con el padre Alfonso Llano Escobar, un teólogo referente en Colombia durante muchos años, que nos dice en su libro Jesucristo según algunos teólogos del siglo XX, vaya cayendo en la cuenta, ya que se trata de una verdad que no tiene retroceso. Los evangelios no son propiamente historia, como no son tampoco en sentido estricto biografías de Jesucristo. El padre Leonardo Boff, un referente en Brasil, nos dice en el mismo sentido, los evangelios contienen pocas cosas a partir del Jesús histórico, tal como fue y vivió. El padre José Antonio Pagola, otro gran teólogo español, nos dice lo mismo. Los evangelistas no han compuesto una biografía de Jesús en el sentido moderno de esta palabra. Nuevamente, el padre Llano, en otro de sus libros, Confesión de Fe Crítica, nos dice querer acceder a Jesucristo hoy, partiendo de la comprensión literal de los evangelios o de las fórmulas de los concilios, es una tarea casi imposible y contraproducente, que es una palabra muy fuerte. Nos dice, si quieren saber el Jesús de la historia, no empiecen por los evangelios. Y finalmente el padre José Ignacio González Faust nos dice, desde hace casi 200 años, cristianos y no cristianos han empezado a vivir con la sospecha terrible para algunos de que el Jesús real, el que realmente vivió en Nazaret, y la imagen de Jesús en la fe de la Iglesia y en los evangelios, quizá no sean exactamente lo mismo. Y aquí lo más importante. En el año 1985, el Instituto Western de California, dedicado a promover investigaciones y seminarios sobre religiones, creó el Seminario de la Fe. Ese seminario consistió en concertar entre unos 200 teólogos una visión del Jesús histórico, es decir, coger los evangelios y separar los dichos y los hechos que podían provenir de la época de Jesús y los que no, los que eran de otra época. Y aquí tenemos una frase que resume sus conclusiones. 82% de las palabras atribuidas a Jesús en los evangelios no fueron realmente dichas por él. O sea, en los evangelios estamos escuchando básicamente a la Iglesia y a la evolución de la doctrina de la Iglesia durante siglos, porque los evangelios se escribieron durante siglos. Escuchamos muy poco de Jesús. Entonces, aquí tenemos el libro en el que el Seminario de Jesús divulga los resultados de ese seminario que duró varios años y en el que participaron, como les decía, unos 200 teólogos.
Y dice los 5 evangelios, porque hoy día el evangelio de Tomás se considera el quinto evangelio. Ya veremos cuando estudiamos los evangelios. Aquí tenemos el libro del Padre Llano, del que he sacado algunas de las citas. Y entonces vamos a entrar en la presentación, separando una primera parte, que es el Cristo de la fe, y después seguirá el Jesús de la historia. Hoy vamos a ver únicamente esa parte que está subrayada, las religiones de los misterios o de los dioses que mueren y resucitan, que son las dos expresiones corrientes, en la época de Jesús, en el Imperio Romano. O sea, vamos a ver, antes de empezar a estudiar cómo se crea la figura del Cristo de la fe, cuál era el contexto religioso en el Imperio Romano en el que se crea ese Cristo, en el que se elabora esa doctrina. Miremos cómo han evolucionado las religiones orientales. Las religiones orientales simplemente es porque las religiones de los misterios que llegan a Roma desde 3 siglos, 2 siglos antes de nuestra era, vienen todas del Oriente, como vemos ahí. Ahora volveremos sobre el mapa. Las religiones orientales empiezan con un culto a dioses que podemos apodar como naturalistas o animistas, que es una cosa muy fácil. Si un río fluye es porque hay un dios haciéndolo fluir. Si hay una montaña es porque hay un dios de la montaña. Si llueve es porque el dios de la lluvia hace llover. Pero si no llueve es porque ese dios está enojado. Y si caen rayos es que el dios de los rayos está súper enojado. Entonces a esos dioses hay que hacerles sacrificios de animales, libaciones de bebidas, quemas de incienso, etcétera, para contestarlos. Básicamente la religión en esa época antigua, miles de años antes de nuestra era, tiene un objetivo y nada más que un objetivo: la fecundidad de la naturaleza, de la que depende la vida humana. Y los principales dioses son Dumuzi, Demeter, Adonis, Dioniso, Osiris, Atis y muchos otros. Aquí me refiero básicamente a los más relevantes en la época que vamos a analizar en Roma. Pero llega un momento que las cosas cambian, las sociedades se van urbanizando y van creando ciudades-estado, las polis griegas, Atenas, Tebas, Corinto, etcétera. Se van creando los estados templo, Uruk, Babilonia, los estados nación. Y entonces a los dioses de la fecundidad se los sigue adorando, pero ahora hay otra necesidad más importante: proteger la nación. Fíjese, por ejemplo, Atenas continuamente en lucha con Esparta, pues necesitaba dioses como Atenea Minerva que la protegieran. Eso era importantísimo. Entonces se crean unos dioses que son básicamente los dioses del Olimpo en Grecia o los dioses del Capitolio en Roma, que son los mismos con otros nombres. En Grecia se los adora bajo los nombres de Zeus, su esposa Hera, sus hermanos Hades, el rey del inframundo, y Poseidón, el rey del mar, Hefesto, el rey de la metalurgia, Aries, el rey de la guerra, Nike, la reina de la victoria. Entonces, las cosas cambian y vuelven a cambiar más adelante, aproximadamente en los siglos 6 antes de nuestra era, que es cuando se crea el imperio persa aqueménida. Las cosas van a cambiar porque la gente va a convertirse en mucho más idealista que antes. Y la razón es esta. Fíjese, esto que tenemos aquí es el Imperio Romano. Entonces, en todas esas divisiones que antes habían sido naciones, ahora es un solo imperio, pero es un imperio cuyos dioses son lejanos y extraños. Póngase usted desde la piel de alguien allí en Mesopotamia, en donde florece el culto a Dumuzi, no tiene ni idea de los reyes romanos. Y el Imperio Romano le parece demasiado alejado, no le motiva mucho a hacer sacrificios por un Júpiter que es un dios que no conoce. Y lo mismo ocurre en toda esa región. Entonces van a ir surgiendo
una reconversión de los dioses, porque son los mismos dioses que antes facilitaban la fecundidad a los que ahora se les va a pedir que faciliten otra cosa, la vida eterna, el renacimiento del alma o del cuerpo. Y ahí tienen, por ejemplo, los dioses que veíamos antes, Dumuzi en Mesopotamia, Adonis en Siria, Osiris e Isis en Egipto, Mitra primero en Persia y después en Cilicia y Anatolia, Cibeles y Atis en Frigia, Deméter en Grecia, Dionisio en Tracia. Todos esos dioses ahora se van a convertir en dioses que en vez de conservar la fecundidad, ahora lo que hacen es ayudar a renacer al iniciado, ofrecer a los iniciados una vida eterna. Y son los mismos dioses a los que se añade un dios muy importante que es Mitra. Entonces, fíjense la evolución, primero fecundidad de la naturaleza, luego llegan los dioses tutelares, los que protegen una ciudad, y luego los dioses de la fecundidad se van a convertir en otra cosa. Y se van a convertir en otra cosa por una razón muy sencilla. En esta época de individualismo, en que la filosofía deja de ocuparse de la naturaleza y de las ciencias, sino empieza a ocuparse del hombre, de su felicidad, de su virtud. Ahí tenemos a los cínicos, a los estoicos. En esta época alguien o algunos llegan a una conclusión que parece muy lógica. Hombre, si esos dioses hacían que toda esa vegetación que en el hemisferio norte, que es en donde sucede todo esto, murieran y luego volvieran a vivir, ¿no serán también capaces de hacer que yo, que muero, también vuelva a vivir? Esa es la religión de los misterios, de los dioses que mueren y resucitan. Ven aquí, entonces, el Imperio Romano, demasiado extenso para sentir realmente una cohesión social como la que hay en naciones muy pequeñas, y eso ocurre también en la globalización hoy día. Y entonces vamos a ver rápidamente esos mitos nuevos que se crean en torno a estos dioses. Aquí tenemos el rapto de Proserpina. Proserpina es la hija de Ceres o Deméter en Grecia. Y aquí tenemos al dios del inframundo, Hades, hermano de Zeus, que se enamora de Proserpina y con el permiso de Zeus la rapta y se la lleva al inframundo. Pero como Proserpina y su madre Ceres son los dioses de los cereales y de la vegetación, entonces ocurre una cosa muy sencilla. Ceres se molesta muchísimo y le dice a Zeus: si no haces que mi hija regrese a la tierra, aquí no crece ningún trigo, ningún centeno ni nada. Y efectivamente la tierra empieza a secarse hasta que Zeus entiende que las cosas no pueden seguir así y hace que Proserpina regrese a la tierra, pero mediante un acuerdo, que es que durante los 4 meses del invierno regresará con Hades al infierno. Es un mito que explica, obviamente, el renacimiento de la vegetación, y es el mito más antiguo porque se celebra en Eleusis cerca de Atenas durante 10, 12 siglos, hasta que acaba en los primeros siglos con la llegada del cristianismo. Aquí tenemos entonces la vuelta del infierno a la tierra de Proserpina, y aquí tenemos al dios Dioniso con su mitra que termina en una piña y normalmente debe estar rodeada por hidras y la pantera que le acompaña. Y aquí lo tenemos en su versión romana, Baco, con las uvas, porque es el rey, es el dios del vino, por extensión de la agricultura, pero sobre todo del vino. Y es un dios propiamente mistérico, propiamente muere y resucita. Estos dioses que mueren y resucitan mueren de una forma violenta, por eso se llama la pasión de los dioses. Todos experimentan una pasión. Y la pasión de Dioniso es que él y su madre humana, Semele, han sido devorados
por los titanes, porque Zeus, bajo la figura de una serpiente, había seducido a Semele y había fecundado a Dioniso, hasta que la esposa era setera y convence a los titanes de que devoren a Semele y a Dioniso, pero Zeus alcanza a salvar el corazón, que no se lo han comido todavía los titanes, se lo pone agarrado en el muslo y de ahí van a nacer Dioniso después de una tremenda pasión. Y las seguidoras de Dioniso se llaman las bacantes, que como Dioniso es el dios del vino, pues andan por el mundo intoxicadas por esa bebida y hacen fiestas un poquito pasaditas de tono, las que se llaman como orgiásticas, y estas son las bacantes, que son sus seguidoras humanas. Pero también hay las ménades, que son seguidoras que no son humanas, son ninfas. Y tanto las bacantes como las ninfas quieren comer la carne cruda de un cervatillo porque creen que esa carne simboliza la carne de Dioniso. Es una primera comunión un poco salvaje, pero el sentido finalmente es el mismo: ingerir la carne del dios. Y aquí llegamos a Isis. Aquí la tenemos amamantando a su hijo Horus, que ha tenido con el dios Osiris. Aquí muchas de sus esculturas son negras porque Isis representa la tierra en los bordes del Nilo, que es fecundada por el Nilo y que es negra. Y el Nilo que la fecunda es Osiris. Y aquí tenemos la familia real. En el centro, el dios Osiris. Tenemos a Isis tocada con unos cuernos de vaca, que es el animal que la representa, y tenemos al hijo de ambos, Horus, representado por un halcón y con las coronas del Alto y del Bajo Egipto. Y aquí tenemos al malo de la historia, Set, porque los dioses primordiales, Heb, la tierra, y Nut, el cielo, han engendrado 4 hermanos, que entre ellos forman parejas. Osiris se casa con Isis y este, que es hermano, Set, se casa con Neftis. Pero resulta que este Set es celoso de Osiris, que es el rey, aspira a reemplazarlo y lo despedaza en 14 pedazos que echa al Nilo, donde Isis los va a recoger para volver a crear el cuerpo de Osiris, de forma que el Ka, la energía vital de Osiris, pueda renacer, porque en la mitología egipcia, si el cuerpo no existe y por eso hay que momificarlo, el Ka, su energía vital, también muere. Entonces Osiris se convierte ahí en adelante en el rey del inframundo. Aquí lo vemos juzgando a un recién fallecido, que es llevado por el chacal Anubis a ser juzgado. El juicio es la pesada del corazón, que vemos ahí. Se pesa el corazón para ver si los hechos buenos pesan más que los malos. En un caso va a vivir al inframundo y en el otro caso lo devora un monstruo que tiene, como ven ahí, la cabeza del cocodrilo. Y llegamos a la reina, a la Magna Mater, a la reina Cibeles. La reina Cibeles es una reina asiática de Frigia, en Anatolia, toda Turquía, muy antigua. En el año 2006, 2005, Aníbal ha invadido Roma y batalla tras batalla va venciendo a los romanos, que están totalmente angustiados. No saben ni sabemos hoy día por qué Atila no tomó Roma, porque pudo hacerlo y más bien siguió con su ejército hacia el sur. Pero en esa angustia que sienten los romanos, le mandan a su aliado, el rey Atalo de Pérgamo, en Turquía, que les mande la piedra que simboliza a la diosa Cibeles, para ayudarles a vencer a los cartagineses. Y efectivamente Atalo la envía, llega en una gran procesión a Roma, y gracias a que la diosa Cibeles ha llegado a Roma, los romanos vencen a los cartagineses. Y de ahí en adelante Cibeles es
venerada como la gran diosa protectora del imperio, y se le hace una gran estatua y se la entroniza en el Palatino. Aquí tenemos a Atis, que procede de Cibeles con los rayos solares, porque es un dios solar. Y la leyenda es muy complicada, pero en síntesis, Cibeles, antes de ser Cibeles, era Agdistis, un ser hermafrodita que vivía en el Olimpo, donde sus compañeros dioses se molestaron mucho con su bisexualidad y le pidieron a Hefesto que la castrara de sus genitales. Hefesto lo hizo, pero la sangre cayó al suelo y de ahí nació un almendro, y por ahí pasaba una doncella nana que se comió una almendra y quedó embarazada, y de ahí nació el dios Atis. Pero entonces Cibeles se enamoró de Atis, lo persiguió con sus reclamos amorosos, y finalmente Atis, para escapar a la presión seductora de Cibeles, se castró también él mismo y murió debajo de un pino. Por eso se le representa a veces colgado a un madero. Veremos luego los días en que se celebra su pasión, que también es una pasión. Y llegamos así al dios Mitra, que procede de Oriente, primero de la India, luego de Persia, en donde en la religión de Zoroastro, Aura Mazda lo considera real. Su hijo es según el capítulo 11 del Cernavesta, es quien responde por la salvación o la destrucción del ser humano y de las ciudades, y a quien el fiel que lo invoque tendrá vida eterna. Entonces, es un Dios que, aunque viene de muy lejos, en un momento dado, según Plutarco, ese momento fue en los años 63 antes de nuestra era, llega a Roma. Y llega a Roma porque Pompeyo guerrea en las tierras de la actual Turquía y más hacia el oriente, en donde Mitra es un dios, y se lleva presos a unos piratas cilicios que son fieles de Mitra, y en los mismos soldados se contagia del culto a Mitra, y Mitra llega a Roma en los años 60 antes de nuestra era, y de ahí en adelante lo van a convertir en un dios de los misterios. Ahí aparece algo que no había antes, pero eso es una construcción romana, que es la taurotonía. Lo que vemos es una imagen que está en todos los templos de Mitra, como veremos. Mitra aparece sacrificando a un toro primordial antes de la existencia de la humanidad. Sacrifica un toro, y de la médula del toro, terminando en el rabo, aparece las simientes de los cereales. Hay unas espigas de trigo que brotan de la cola del toro. O sea, de la médula viene el trigo y los cereales. De la sangre del toro viene el vino. Y de los testículos del toro purificados por la luna proceden las especies de animales. O sea, Mitra nos da la civilización, la agricultura, la viticultura, etc. Mitra es adorado en mitreos que semejan grutas, o bien en grutas, ¿sí? Pero básicamente hay cientos de restos en Europa de mitreos que no tienen ventanas, porque se quiere asemejar una cueva, porque Mitra nace de una piedra dentro de una cueva donde lo adoran unos pastores, y en los lados hay unos asientos que no son asientos, son triclinios, donde se recuestan los iniciados para tener un almuerzo ritual, y donde celebran una comunión con pan que tiene un signo de la cruz y una copa de vino. Es la misma comunión cristiana. Aquí vemos otro mitreo. Aquí vemos una reconstrucción
moderna de lo que sería un mitreo, siempre presidido por la taurotonía. El culto a Mitra es un culto viril, solo participan hombres, básicamente soldados, comerciantes, esclavos, gente que ha viajado mucho y de ahí se extiende por todo el imperio. Y tiene 7 iniciaciones, no unas 7 iniciaciones. 7 iniciaciones que, si no lo recordarlas todas, son el cuervo, el novio, el soldado, el persa, el león, el mensajero del sol y la más importante, el papa, que allí se llama el padre. Y los mitreos tienen una congregación presidida por el padre de los padres. Bueno, esas iniciaciones sabemos que son un poco violentas. No tenemos muchos o ningún texto de Mitra, recuerde que son textos relaciones de los misterios, la gente no debe contar. Entonces, a través de las inscripciones que figuran en los mitreos es que conocemos todo esto y sabemos que esas iniciaciones, hay inscripciones que muestran al padre disparándole una flecha al iniciado o pegándole con una espada. Incluso hay una leyenda según la cual el emperador Cómodo, que era un iniciado, le dio a su vez la iniciación a otro candidato, pero en el golpe de la espada se le fue la mano y lo mató. O sea, eran iniciaciones violentas que le permitían al iniciado ir pasando todos esos grados. Y esos grados en realidad representaban planetas. Y la idea era que cada iniciación, cada planeta por el que pasaba el iniciado, como ocurrirá con su alma cuando muera, va despojándose de un defecto. De forma que cuando llegan al final, al sol, son espíritus puros, lo cual es puramente platónico, propio de la época que se añade en el culto mistérico de Mitra. Y aquí vamos a ver el resumen de las creencias en los dioses de los misterios. Son dioses solares, nacen en el solsticio de invierno. Hoy día el solsticio de invierno es el día 21, 22, pero por la precesión equinoccial en los siglos anteriores a nuestra era, el solsticio ocurría el 25 de diciembre y por la misma razón en el culto de Dioniso, que es de Osiris, que es el más antiguo de todos, tiene miles de años en Egipto, el nacimiento de Osiris se celebraba el 6 de enero. En el solsticio de invierno, el Sol tiene delante a la constelación de Virgo. Y por eso estos dioses, la leyenda o el mito, es que nacen de una virgen. Y efectivamente, Dioniso nace de Semele, Atis de Nana, que es la doncella que se come la almendra. Estos dioses son dioses hijos de Dios y de una doncella humana. Mueren con una pasión y renacen para mostrarnos el camino de nuestra propia salvación, familiarizarnos con el Dios, tener una vida como ofrece Isis más larga y venturosa y hacernos mejores personas. Para unirse a una congregación del Dios se requiere una iniciación en secretos que solo comparten los iniciados y en algunos casos los iniciados que han sido predestinados para ello. Hay dos tipos de iniciaciones, aunque digo son secretas y muchos detalles no los conocemos. Hay una iniciación pública, que es la que se hacía, por ejemplo, en Eleusis, cerca de Atenas, desde muchos siglos antes de nuestra era, en la cual se hacía un gran espectáculo en un anfiteatro donde había miles de personas, en donde mediante actuación de teatro, luces, sonido, se representaba la historia de Demeter o de Ceres, de su hija Proserpina y también de Dioniso. Y las iniciaciones privadas era simplemente al iniciado
al que se le hacía ayunar durante días, de repente se le daban bebidas embriagantes, se le hacía pasar por una experiencia que fuera similar a la pasión que habían tenido el Dios en el cual se iniciaban. Y eso se hacía también con luces, sonidos, con muchas especies de trucos. Annie Besant nos narra, por ejemplo, que había iniciaciones en que se ponía al iniciado en un féretro y se le tenía 3 días, y a cabo de 3 días se abría la tapa y se ponía el féretro con el iniciado frente al sol, como si fuera un renacimiento en la eternidad. O sea, eran iniciaciones en donde básicamente el iniciado vivía lo que había vivido el Dios y renacía como el Dios. Luego tenemos el bautismo en los cultos, en las religiones de Isis y de Osiris, en la de Mitra. Tenemos constancias de que existía un bautismo por agua, pero en la religión de Cibeles el culto, el bautismo era con la sangre del toro. De la sangre del toro se ponían una rejilla en la tierra con una cueva debajo, encima de la rejilla se sacrificaba el toro, su sangre caía sobre el iniciado, que era una iniciación también que, como las del agua, representaban la muerte y la resurrección o el renacimiento del iniciado. Había una comunión periódica que en el caso de las vacantes ya vimos que era con carne cruda, que simbolizaba la carne de Dioniso, pero que normalmente se hacía con pan y vino, y vimos en el caso ya de Mitra que el pan tenía una cruz. Y fíjense, hay un autor que vamos a ver luego rápidamente en la bibliografía, que es Jocelyn Goodwill, que dice haber encontrado una inscripción mitraica que dice lo siguiente: el que no bebe mi sangre y come mi carne de forma que yo sea uno en él y él sea uno en mí, no obtendrá la salvación. O sea, es un antecedente, como vamos a ir seguir viendo, de la religión cristiana. Y la comunión, pues como actualmente, lo que permite al quien la toma es identificarse con el Dios y con su sacrificio redentor. También existía la confesión de los pecados, que principalmente era pública. Virgilio, en las epístolas pónticas, nos narra cómo frente al fuego de Isis van los ciudadanos a confesar sus pecados, y narra cómo los van confesando. También tenemos otras leyendas al respecto. Y aquí tenemos, esto es muy interesante, esto es una foto de la portada del famoso libro de Timothy Freke y Peter Gandy, Los Misterios de Jesús. Y es otra edición que la que yo tengo, es la edición que pone a disposición de sus lectores la plataforma Scribd. Y fíjense que vemos ahí crucificado a Dioniso, a Baco, que es el Dioniso romano. Y crucificado en una cruz, ¿qué quiere decir? ¿Es sorprendente? No, no es sorprendente. En el libro de Timothy Freke y Peter Gandy, en la parte de las láminas, hay 3 ejemplos como este. Porque los dioses de los misterios lo que querían era liberar el espíritu para que el espíritu volviera a su origen, en el mundo eterno, en el paraíso. Y resulta que el iniciado estaba como cosido al mundo y a las 4 sustancias de la materia, la tierra, el fuego, el agua, el aire, y tenía que desprenderse para que su espíritu se liberara de la materia y fuera a su verdadero origen. Por eso hay varias representaciones. Y Timothy Freke y Peter Gandy dicen que no se ha encontrado una sola representación de Jesús crucificado de antes
del siglo V, lo cual corresponde con algo que veremos más adelante. Había fiestas todo el año en honor de estos dioses. Aquí no las voy a leer todas. Lo importante es que los romanos vivían en un mundo de contacto permanente con los dioses de los misterios. Con Isis, con Atis, con Cibeles, con Mitra. Todo el año había fiestas que eran públicas y oficiales. O sea, no iban solamente los iniciados, iba todo el mundo, porque hay una cosa muy importante en esta religión, y es que los dioses son el mismo, de forma que ellos hacen iniciaciones en varios dioses, porque aunque son diferentes en sus leyendas, para los romanos en esta época ya los asimilaban, y si ustedes leen a Plutarco en Isis y Osiris, o la historia del libro segundo de Herodoto, verán que para ellos es muy sencillo. Osiris es Dioniso, Isis es Demeter. Para ellos es una sola religión. Y los sucesores de Alejandro en Alejandría, los Ptolomeos, lucharon durante muchos años por construir una religión universal. De ahí el dios Serapis, en donde hacían una fusión en donde cada cual pudiera ver rasgos de su dios. Y aquí tenemos la bibliografía rápidamente para los que quieran investigar más sobre el tema. Ahí están los dos libros de Frank Cumont, que es un gran especialista, el referente en la religión de Mitra. Hay recopilaciones por académicos españoles, como vemos arriba, muy buenos. Hay forma de investigar y de conocer más sobre el tema. También en Scribd hay otros libros interesantes, como este de Burker, o este de Alfred Loisy, o este. Y de este libro es el de que hemos sacado la inscripción mitraica sobre la comunión que leí antes. Quien quiera ir un poquito más a las fuentes, le recomiendo sobre todo el libro de Apuleyo, El asno de oro, donde narra la iniciación en el culto de Isis y de Osiris. Lo que él cree que puede contar es muy interesante. El libro de Plutarco, Isis y Osiris, es un libro interesantísimo porque no solo narra esas religiones, sino narra el espíritu religioso de la época, el sincretismo, el buscar unir religiones, considerar todas homologables. Y Herodoto, que también narra un poco de la religión egipcia, en donde ya narra los misterios en el siglo V antes de nuestra era. Obviamente también el que quiera remontarse a las fuentes, el libro de Eurípides, Las Bacantes, que narra la historia de Dioniso, es altamente recomendable. Y aquí finalmente tenemos dos libros que los separo porque también son sobre los misterios, pero se centran en demostrar que el cristianismo nace como un culto mistérico. Y bueno, pues hemos llegado al final. Espero regresar pronto para iniciar esta miniserie sobre Jesucristo en su versión Cristo de la fe y en su versión el Jesús de la historia. Muchas gracias entonces y hasta pronto.